Hola, estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a hablar del largometraje Interview with the Vampire, Entrevista con el vampiro, de 1994. Esta cinta se basa en una novela escrita por Anne Rice. Esta mujer, y esto es importante, había escrito un relato corto sobre unos vampiros y lo dejó guardado. No lo publicó. Poco después murió una hija suya a temprana edad. Esto la sumió en una terrible depresión. A los 2 años de haber muerto su hija, decidió retomar aquel relato sobre vampiros y construir una novela con él. Y le añadió una niña vampiro de 5 años de edad. Imaginen perder una hija a temprana edad, 4 o 5 años, da igual, 10, 11, 19, algo terrible. Entonces esta mujer, que es escritora, decidió calmar su ansiedad, su depresión, de alguna forma, dando vida a una historia sobre vampiros que pueden vivir eternamente, quizás. Su relato, su novela, fue rechazada por numerosas editoriales hasta que por fin consiguió que alguien lo publicara y tuvo éxito. Esta novela llevaba casi 20 años queriéndose llevar a la gran pantalla. Incluso se había pensado en el cantante Sting del grupo Police como intérprete. Ella, particularmente, tenía la imagen del galán, del guapo del cine francés Alain Delon para protagonizarla como el vampiro Lestat. Pero Alain Delon en 1994 era ya un señor mayor, era ya un hombre maduro. Aunque su belleza, su rostro, cínico en ocasiones, hubiera estado muy bien para dar vida al Lestat en los años 60 y 70, ya en los 90 quizás era demasiado mayor. Se suele decir, al hablar de Entrevista con el vampiro, Interview with the Vampire, que hubo una mala elección de actores, hubo un mal casting. Y es interesantísimo este tema, porque todos lo hacen bien. Sin embargo, en la composición final hay algo que nos puede chocar. No hay química entre los dos actores protagonistas, Tom Cruise, que da vida al Lestat, y Brad Pitt, que da vida a Louis. No pronunciamos la S de su nombre en francés, Louis. Así lo llaman en la película, Louis. Y la pequeña niña vampira, Claudia, interpretada por la magnífica actriz Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. Siempre me cuesta recordar ese nombre. Que lo hizo maravillosamente. Incluso estuvo nominada como actriz de reparto, actriz secundaria, para los Globos de Oro. Ese premio no lo recibió, pero sí obtuvo otros galardones por su interpretación en festivales de cine de los Estados Unidos de América. La actuación de esta niña es sorprendente. En ocasiones se traga, devora la escena, quitando protagonismo al mismo Brad Pitt y Tom Cruise. Ruego disculpen los sonidos de fondo, no tengo otro sitio donde grabar, intento eliminarlos, pero a veces es imposible. Pongámonos en situación. Existe una novela escrita por Bram Stoker que se titula Drácula. El conde Drácula es un vampiro que vive en Transilvania, Rumanía, y que se alimenta de beber sangre humana. Aquí se menciona en una ocasión al conde Drácula como una ficción de un irlandés
loco, quizás, dice Louis. Diferencias entre la novela y el largometraje. Una muy clara es que hay más personajes. Por ejemplo, en la novela, Louis tiene un hermano pequeño que cree que Dios le ha dicho que vendan la plantación. Estamos en el año 1791, cuando comienza la historia en la película. A finales del siglo XVIII, en la novela, Louis vive en una plantación al sur de los Estados Unidos, Luisiana, en la zona de Nueva Orleans, New Orleans. En la novela, el hermano pequeño de Louis le dice que Dios le ha mandado a vender la mansión e irse a París. Louis le dice que no. Casi al instante, ese chico muere, cae por las escaleras. Alguien, un testigo, asegura que es como si una brisa lo hubiera empujado. Muere de manera fatal y repentina. Esto hace que Louis sienta una culpabilidad. Se siente culpable por la muerte de su hermano. En la película, sin embargo, Louis ha perdido a su mujer y a su hijo. Y él es un joven de 25 años, tal vez 24, no lo recuerdo bien, que ya es un hombre adulto. En esa época eras adulto completamente con 20 y pocos años, no como ahora que hay gente con 30 y pico de años haciendo el ganso en internet. También el final de la novela es completamente distinto al de el largometraje. El que presenta este largometraje, no se preocupen que no se los voy a contar. ¿Por qué estas diferencias? La más clara es que es imposible contar en 2 horas de largometraje una novela que tardas 12 o 13 horas en leer. También puede ser un prodigio y leerla en 7 horas. Pero aquello lleva tiempo. No puedes llevar todos esos personajes a una película. No puedes contar todas las vicisitudes de Louis, Claudia y Lestat en 2 horas. ¿Qué es lo más llamativo de este largometraje? Que el vampiro continúa teniendo una especie de alma humana. Siente dolor por crear dolor. Continuamente es testigo de cómo Lestat acaba con la vida de personas y él también se ve obligado por su nueva naturaleza de vampiro a terminar con la existencia de seres humanos. Él sufre y ese sufrimiento es humano. Él se debate, piensa en la novela si es un ángel de Dios o un ángel del demonio. Existe, por tanto, un enfrentamiento entre el bien y el mal dentro del mismo pensamiento, del razonamiento que tiene Louis. Veamos quién dirigió esta recomendable película de vampiros. Neil Jordan. ¿Quién es Neil Jordan? Pues bien, hay una película que se titula En compañía de lobos, de 1984, que es como un cuento rodado, un cuento de terror acerca de lobos y licántropos. El compañero Serie B, que suele comentar en mi canal, en la fecha en que estoy haciendo este vídeo, él habló de este largometraje en su canal, porque él dedica su tiempo libre a veces a hablar de películas de terror, tanto de serie B como de serie A con gran presupuesto. Generalmente lo hace hablando sobre largometrajes de serie B. En compañía de lobos, 1984. Tiene un rodaje maravilloso, una puesta en escena estupenda. Todo nos refleja
imágenes que parecen sacadas de una ensoñación, de un cuento, y algunas de ellas son sorprendentes para la época, utilizando esos efectos especiales prácticos de 1984 que podemos detectar que son plásticos, pieles artificiales, etcétera, a través de la estupenda calidad de alta definición que tenemos hoy, pero que en los vídeos VHS de los años 80 no podíamos distinguir con tanta claridad esas imágenes, no había esa alta definición en los vídeos caseros y algunos efectos especiales nos resultaban sorprendentes. También tiene Neil Jordan un estupendo largometraje que se titula Juego de lágrimas, de 1992. The Crying Game en el original. The Crying Game. Y este tiene una singular historia que mezcla de fondo terroristas de ira con una persona con un sexo, vamos a decir, distinto. Guarda en su interior dos imágenes que me impactaron. Y no voy a decir cuáles, pero se te quedan grabadas esas dos imágenes. ¿Cómo pierde la vida alguien? Doy una pista. ¿Y cómo descubre otra persona que algo no es como creía? Ese momento. No estén con el móvil mientras ven ese largometraje. Estén pendientes de lo que se muestra en pantalla y de lo que se dice, porque es muy interesante. Juego de lágrimas, de 1992, dirigido por Neil Jordan. Un realizador difícil de clasificar. Es un señor irlandés, tiene mentalidad irlandesa, lo cual implica complejidad en su forma de pensar y de ver el arte, de desarrollar su arte cinematográfico. Es distinto. Cuando vean Juego de lágrimas se darán cuenta de lo que digo. Y aquí en Entrevista con el vampiro trabajó para una gran producción estadounidense. Tuvo un presupuesto de 50 y pocos millones de dólares. Y en la taquilla creo recordar que recaudó 232 millones este singular largometraje sobre vampiros. La productora estaba esperando a ver si tenía éxito el largometraje de Coppola sobre Drácula. Ciertamente lo tuvo y emprendieron esa aventura de rodar Entrevista con el vampiro y tener ese éxito notable de recaudar varias veces más lo que costó. Hubo una continuación que no es muy buena, no recomiendo en absoluto, no tiene que ver, sino que el protagonista se llama Lestat, pero poco más. No tiene que ver casi nada con este largometraje, solamente que el protagonista se llama Lestat y es un vampiro. Es otra historia de un rockero que es vampiro. No me gustó mucho esa película, no la recomiendo, sino para los aficionados al género. Esta que estamos tratando hoy destaca por su excelente puesta en escena, vestuario maravilloso, interpretaciones muy buenas. Tom Cruise, por ejemplo, hace uno de sus mejores papeles. Deja de ser él mismo, abandona sus tics naturales y se convierte en un vampiro cínico, ruin, malvado, Lestat. Brad Pitt es bueno, hace una buena interpretación. ¿Qué ocurre? Que tú no dejas de pensar que es el guaperas de Brad Pitt, mostrando una cara triste. Eso es quizás una de las cosas que falla en esta película. Brad Pitt lo hace bien, sin embargo, es el guapo, con la melena, el famoso que en ese momento gustaba a todas las chicas, mujeres, algunos hombres, supongo. Era tan popular que todo el mundo decía Brad Pitt, haciendo de vampiro. Quizás hubiera estado mejor colocar a un actor desconocido,
como hicieron cuando rodaron Superman en 1977-1978, que se estrenó Superman con Christopher Reeve, un actor desconocido en ese momento. Entonces la gente se podía hacer más a la idea de que era el hombre de acero, el superhombre, Superman. Sin embargo, aquí Brad Pitt lo conoce todo Dios y está ahí con Tom Cruise, y son dos figuras estelares del cine, de Hollywood, y la mayoría del público dice: ahí está Brad Pitt, e incluso hacen bromas sobre la relación con Tom Cruise, que por cierto, durante el rodaje no fue muy buena la relación, era más bien fría. Tom Cruise se quejó del olor y de la falta de higiene de Brad Pitt. Se dice, se comenta, se murmura que Brad Pitt por ese entonces, no sé si ahora seguirá siendo igual, no se lavaba mucho o se lavaba con limón y vinagre. No lo sé, yo no estaba allí, no puedo más que contar lo que he leído o he escuchado. Me cuesta creer que una estrella de Hollywood no se bañe. Sé que, por ejemplo, Johnny Depp no suele lavarse el cabello para que se le quede más de forma rebelde. Sigamos con las bondades de esta película. Habíamos dicho que tiene una buena puesta en escena, un buen vestuario, buenas interpretaciones. La niña, Claudia, es sorprendente. Ella dice que como no entendía bien lo que estaba ocurriendo, tenía que pensar en cosas que ella sí entendiera, para representar odio, tristeza, etc. Ella tenía 10, 11 años en el momento del rodaje. Su personaje se dice en una ocasión que tiene 10. En el libro tenía 5. Yo creo que es imposible colocar una niña de 5 años para interpretar ese papel. Por eso eligieron una de 10, 11, que ya podría desarrollar un poco más el tremendo esfuerzo, la interpretación que supone Claudia, una joven vampira. Ella desea ser una mujer y no puede. Yo creo que ahí está un poco la imaginación de la escritora de la novela, que también creó este guión para Entrevista con el vampiro, imaginando qué hubiera sido su hija que murió a tan temprana edad, teniendo en el recuerdo la imagen de su hija de 4 o 5 años cuando murió, y esa relación que podría tener la imagen de su hija fallecida con un personaje al que ella da vida, que se queda atrapada en la niñez, al ser un ser que no envejece, como la imagen que ella tiene de su hija perdida. Todo esto te da mucho que pensar. Incluso cuando ves la película, tú razonas un poco sobre la maldad, el bien, el alma humana, la gente ruin, la gente que por naturaleza hace cosas malas. Esto lo vemos un poco también en un cuento que hace un personaje del Juego de Lágrimas, el escorpión y la rana, un pequeño relato de un escorpión que le pide a una rana que lo lleve a través de un río. Y cuando va por la mitad de aquellas aguas, el escorpión pica a la rana, haciendo que se hunda. Y ésta le dice: pero me has picado, ahora moriré. Y el escorpión le contesta o le responde: no lo puedo evitar, está en mi naturaleza. Hay gente que es ruin y no lo puede evitar. Esto está en la película Juego de Lágrimas, del mismo realizador que Entrevista con el vampiro. Resumo esta especie de reseña crítica diciendo: existen mejores largometrajes con vampiros como protagonistas. Sí. Pero yo creo que cualquier aficionado al cine y al género del horror, del terror, ese subgénero con vampiros, chupasangres también, disfrutarán un tanto con Entrevista con el vampiro. Les cuento, por ejemplo, que en esta historia aparece un entrevistador que, lógicamente, entrevista al vampiro.
Y este muchacho iba a ser interpretado por River Phoenix, el hermano de Joaquin Phoenix, pero falleció por una sobredosis antes de comenzar el rodaje y fue sustituido por Christian Slater. Se dice que Christian Slater donó su sueldo a organizaciones de caridad en las que había puesto dinero River Phoenix. O sea, eran de su gusto. Estupendos efectos especiales para la época 1994. Leí por algún sitio que a los protagonistas les daban la vuelta, los tenían un rato boca abajo para que se marcaran las venas y los maquilladores pudieran dibujar de forma realista dónde se encuentran las venas en sus rostros. No lo sé, no lo he podido confirmar. Usan numerosos trucos, por ejemplo, cuando le cortan el pescuezo al Lestat. No voy a contar mucho tampoco. Hay un momento en que Lestat es un robot. Es un muñeco animado muy parecido con Tom Cruise, un poco más delgado que lo que suele estar él. Y como le vemos en este largometraje, él perdió peso. Él primeramente fue rechazado por la autora de la novela, que decía, no, yo no quiero a Tom Cruise como Lestat. Pero él parece que demostró que sí era bueno y al final ella reconoció que estaba equivocada, que Tom Cruise hizo un buen Lestat en la gran pantalla. Ella pensaba incluso invertir los papeles, que Brad Pitt fuera Lestat. También llegó a pensar que como hay una relación algo homosexual entre los dos vampiros, uno de ellos quizás para que tuviera éxito en Hollywood o en las pantallas de los cines de los Estados Unidos de América, debería ser mujer. Porque ciertamente en esta fantasía, cuando alguien se convierte en vampiro, despliega un encanto que es tan grande, tan asombroso, que hasta otros hombres se sienten atraídos por él, siendo él del mismo sexo. De este modo, Lestat y Louis en ocasiones parece que tienen una relación homosexual. No lo vemos de forma clara y concisa, pero sí hay una atracción entre ellos, como la que ocurre cuando aparece Antonio Banderas, el español, interpretando a Armand, un vampiro francés, en esos viajes que da Louis por el mundo con Claudia, buscando más vida vampírica. Buscando más vampiros por el mundo, se encuentra en Francia a uno muy malo, Santiago, interpretado por Stephen Rea, que en el libro es un verdadero malvado, en parte de la novela, me refiero. Y aquí aparece y es malo también. Y está Armand, interpretado por Antonio Banderas muy bien, uno de sus mejores papeles porque tiene dificultad lo que él hace aquí, hablando de Dios, de la maldad, con sus gestos, con su dominio de la escena, porque Banderas era muy de teatro y en cierta forma, de alguna manera, él domina la teatralidad que pudiera haber detrás de este Armand, que tiene un teatro también allá en Francia representando unos vampiros. La escena son vampiros haciendo de humanos que representan vampiros. ¡Qué vanguardista!, dice Claudia. How avant-garde, en la versión original. Concluyo, es una cinta que tiene elementos para hacer que sea una obra de culto. Sin embargo, por alguna razón, no llega a convertirse en una obra de culto, no lo ha decidido así el público. Y está ahí en una zona intermedia en la que parte del público llega a ser burla de los protagonistas, Tom Cruise y Brad Pitt haciendo de vampiros, jajaja, míralos, homosexuales perdidos.
Y parte del público dice, es buena, tiene una escenografía perfecta. Hay una construcción de escenarios maravillosa. Personajes, vestidos, la escena es creíble. ¿Por qué no se convierte esta película en una de culto? ¿Falló algo en la interpretación de los actores? ¿Cómo estando tan bien no se la considera? Es un poco un enigma todo esto. Véanla, saquen sus propias conclusiones y un día que tengan a bien, visualicen Juego de Lágrimas, de 1992, del mismo director, y me cuentan. Hay algo que suele ser común en los largometrajes de Neil Jordan, y es que él muestra lo que sienten sus personajes, el dolor interior que llevan, por una u otra razón. Gracias por la atención prestada. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Odiadores que tengo por aquí, que pasan, lo escuchan. Ese tipo que acaba de tocar la pita está saludando a otro de un taller que está aquí y tienen la absurda mentalidad de saludarse así, con pitas. La pita no sirve para eso, señores. No estén a cada rato tocando la pita. Así nos va. Con esa mentalidad de usar las cosas para lo que no son.